Ok, ya está. Pues sí, les decía, entonces, estas empresas se unieron para poder crear los dispositivos que leen los, DVD, los CDs, en ese momento eran CDs, y también pudieran crear los CDs como tal. Entonces llegó a un momento en que dijeron, bueno, ok, ya lo vamos a hacer, ya estamos unidos, ya todos nos queremos mucho. Ahora, ¿de qué tamaño van a ser los CDs? Eh, el tamaño iba a depender lo que iba a durar la grabación, ¿sí? Entonces dijeron, pues vamos a hacerlo de 60 minutos, una hora parece ser suficiente para poder tener las pistas grabadas ahí. De hecho, no sé si alguien alguna vez vio un cassette. Los cassettes normalmente estaban hechos para que duraran 60 minutos, ¿sí? Ya no me acuerdo, creo que eran 30 minutos de un lado y 30 minutos del otro. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacerlo así. Los cassettes era nuestro tamaño más grande de capacidad de música. Vamos a hacer nuestro CD que dure 60 minutos. Calculándolo, hicieron el CD de 11.5 milímetros, me parece. No me acuerdo si por aquí dice el dato. Y dijeron, sale, vamos a hacerlo así. Pero de repente, el presidente de Sony Music en ese momento les dijo, ¿saben qué? Está bien, pero eh, yo soy amante de la música clásica y quiero que se pueda grabar la novena sinfonía de Mozart en este CD. Y la versión más larga que conocía el señor, bueno, que al parecer es la más larga que existe, es de 74 minutos. Bueno, entonces ese CD de 60 minutos le va a faltar 14 minutos y no puede ser, así que háganlo más grande para que quepa. Y terminó siendo el CD de 12.5 milímetros más o menos, 12 centímetros con 0.5 milímetros más o menos, para poder albergar 74 minutos de música. Y así pudo caber perfectamente su novena sinfonía de Beethoven en ese CD. Así quedó establecido el tamaño de los discos compactos digitales, de los CDs, y sobre ese tamaño quedaron todas las demás tecnologías. Pero, ¿se acuerdan que les dije que los CDs es el que tiene menor tamaño de capacidad de almacenamiento y los demás han aumentado en 10 y en 20 su capacidad de almacenamiento, pero siguen siendo del mismo tamaño? No se preguntan más o menos por qué será eso. Si ya, si se supone que los 12.5 milímetros eran porque necesitaban 74 minutos y pues los DVDs y los Blu-rays pues almacenan más, pero tienen el mismo tamaño, ¿no se han preguntado? Bueno, si no se lo han preguntado, ahorita que pasemos esta diapositiva que se metió aquí, que no tenía que ir aquí, se los comento, ¿no? Antes de los CDs existían los disquetes. No sé si alguien alguna vez los vio, si sus papás les habló de estos, ¿sí? Bueno, de repente tardo tantito porque tengo que refrescar mi garganta, se me seca de tanto hablar. Bueno, los disquetes eran dispositivos de almacenamiento en forma de discos. Adentro de ese cuadrito va un disco de cinta magnética, como las cintas de los cassettes, que también quién sabe si los vieron ustedes, porque ya nacieron cuando eso estaba descontinuado. Pero bueno, aquí se alcanza a notar, de hecho le iba a poner la imagen y ya no se lo puse, como yo sí nací en este tiempo, se me hace como que muy normal, pero bueno, aquí no sé si llegan a notar esta parte que está aquí como cafecita, ahí va adentro un disco circular de cinta magnética, ¿sí? Donde se grababa la información. No sé si recuerdan que les decía, las primeras computadoras, pues
usaban unos rollos como de cinta de películas, ¿sí? Bueno, esa misma cinta es la que trae estos disquetes. Estos empezaron con los disquetes de 5 1/4, que son estos. 5 1/4 es 5 pulgadas con un cuarto. Bueno, ustedes verán ahí con su regla. 5 pulgadas es como algo, no sé, como una mano más o menos. De ese tamaño eran los disquetes, pero si se dan cuenta, no almacenaban mucha información. Almacenaban desde 160 kilobits hasta 120 megabits, ¿sí? Eh, esto, estas medidas, hoy en día se lo lleva un archivo de Word donde dice nada más hola maestro o hola mundo o algo así, ¿no? Una sola hoja tiene esta capacidad. Por eso es que hoy en día ya no son útiles, ¿no? No almacenan lo suficiente. Sin embargo, en ese tiempo pues no había un Word como tal. Todos los archivos de texto eran de texto así puro, sin ningún adorno, ¿sí? Eh, También recuerden que les decía que las computadoras anteriormente eran más utilizadas para cálculos matemáticos, trazar trayectorias, calcular datos económicos y cosas así. Pues aquí, pues digamos que les cabía esa información. También almacenaban cosas como el sistema operativo, MS2, ya que no había Windows y eso. De hecho, ponías este disquete, lo metías en la computadora, cargaba el sistema operativo, lo sacabas y metías otro disquete con la información que ibas a usar, ¿no? Bueno, entonces, con el tiempo, esto se desechó, ¿sí? A mí todavía me tocó usar uno cuando me enseñaron computación en el bachillerato. Los primeros días todavía el maestro manejaba este, pero en esos días todo empezaba a cambiar, todo era más, empezaba a ser más moderno y ya habían estos super disquetes que tenían una capacidad todavía mucho mayor, era como inimaginable, ¿no? 240 megabits, o megabytes, perdón. Eh, Era el doble de lo que podía contener este disquete, ¿sí? Entonces nosotros nos sentíamos ultramodernos porque teníamos algo el doble de capacidad de lo que había en la antigüedad, ¿sí? Sin embargo, bueno, esos 240 megabits ya no sirven también como que de mucho. Si hoy en día lo usáramos, nada más nos cabría quizás un archivo de Word, quizás una fotografía, no muy grande, una de esos archivitos como iconitos. Antes, bueno, tú podías grabar tus fotos aquí. En lugar de tu memoria USB, traías tu cajita con disquetes, ¿sí? Y ahí andabas portándolo por todos lados y decías, mira qué moderno soy, traigo toda la información que necesito en mi mochila, en estos disquetes, los sacabas y los metías, ¿no? Lo que hacía la máquina era que jalaba esta laminita, y dejaba al descubierto en esta ventanita el disquete, la parte magnética, y empezaba a leerlo, ¿no? El problema era que, como era mecánico, esto a veces se dañaba, ya no abría, o de repente se llenaba de arenita, se atoraba, o la arenita le entraba al disquete y se borraba todo, ¿sí? Eh, a veces, como lo traías en tu mochila, se doblaban, se rompían, se mojaban, se humedecían. Era también un pequeño show, ¿no? Pero aún así, pues le tenías un cariño especial a los disquetes porque era la forma portátil de traer tu información, ¿sí? Bueno, continuando con la parte de los discos que fueron reemplazando a esos disquetes que quedaron obsoletos, los CDs, de hecho, por ahí de los 90, 95, 90, ajá, como en el 97 más o menos, empezaron a salir, sobre todo en Estados Unidos. Aquí como en el 98 más o menos empezó a ponerse ya de moda. eh,
y fueron reemplazando a los disquetes poco a poco, sobre todo cuando empezó a ponerse la música digital más de moda, pues le dio en la torre a los disquetes. ¿Por qué? Porque si vieron que los disquetes almacenaban 240 megabytes, ¿sí? Aquí en rojo lo estoy poniendo. En los disquetes no podías grabar canciones, ¿sí? A lo mucho podías grabar en 2 disquetes una canción, pero nada más para transportarla de una computadora a otra, porque también deben recordar que en esos tiempos aquí en México, pues el internet no era algo muy común. De repente ibas a un ciber, porque antes existían muchos de esos cibers. Los cibers son locales de computadoras, donde tenías computadoras públicas, por así decirlo, ¿no? Y ahí ibas a hacer tu tarea, porque les decía, el internet no era algo tan común. Y de repente encontrabas que tenían una canción por ahí, y agarrabas y sacabas toda tu monche de disquetes y empezabas a tratar de guardarlas ahí, ¿no? Pero, pues les decían, una canción a lo mucho que había en 2 disquetes, no lo podías reproducir como tal. Pero los DVDs sí tenían esa capacidad de almacenar la información necesaria como para meter canciones, ¿sí? Es decir, tenía una capacidad aproximada de 700 megabytes. Eh, como les decía, 80 minutos de audio más o menos. Más adelante se fueron haciendo las tecnologías de DVD, las cuales podían contener 4.7 gigabytes en una capa. Esto lo vamos a ver ahorita. Es decir, aumentaba como 4 veces más o menos la capacidad de los CDs, y ya en años más recientes se creó lo que es el Blu-ray, el cual puede almacenar 25 gigas en ese mismo disco, en ese mismo tamaño de disco, ¿sí? Ok, quién sabe, a ver, es que creo que me están hablando por aquí. Axel, Juan Carlos. Ok, bueno. Bueno, han visto que hemos estado hablando sobre gigas, kilos, megabytes y cosas así. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es eso? Lo había escuchado antes, sabía más o menos qué significaba. Me han comentado que varios han llevado cosas parecidas a herramientas tecnológicas en el bachillerato, que son expertos en eso. Cuéntenme si más o menos conocen eso. Sí, no. Yo solamente he escuchado que 1 gigabyte, 2 gigabytes, que terabytes y que no sé qué. Solamente sé que es la capacidad para almacenar cualquier cosa, pero en realidad no sé como que 100% sobre realmente por qué se llama gigabytes o algo así. Ok. Bueno, quizás muchos estén así, ¿no? Nacieron en esto, pero pues no vieron la evolución, ¿no? Y pues como sus carreras, sus vidas no los han llevado en la parte técnica quizás, pues no se han compenetrado en eso y digamos podría ser normal, ¿no? Pero como les tocó conmigo ahorita, vamos a platicar sobre esto. ¿Qué es un megabyte? ¿Qué es un kilobyte? Bueno, la información digital, les comentaba, se basa en información de unos y ceros lógicos, datos en unos y ceros, que significan existe o no existe, ¿sí? Eh, todo lo que almacenas, todos los datos, música, datos, videos, etcétera, etcétera, son agrupaciones de unos y ceros, ¿sí? La representación de un conjunto, digamos, pueden verlo así como yo les hago con la mano siempre y me ven, y me ven las manos. Eh, Hagan de cuenta que un bit
es representativo como un cuadrito, donde en ese cuadrito, una cajita, pónganlo así, en esa cajita ustedes van a depositar un 1 o bien un 0, ¿sí? En esa cajita caben esos dos datos, un 1 y un 0, ¿sí? Entonces, un bit es eso, un cajón, un solo cajón donde caben dos datos, ¿sí? Les decía, inicialmente todo se manejaba con bits, porque tú tenías, por ejemplo, en las máquinas esas, ¿se acuerdan las primeras que vimos que ocupaban edificios y eso? Por ejemplo, si tú ibas a hacer un cálculo, tenías unas casillas donde tenías números así, por ejemplo, 2, 4 y 6, tú podías ponerle, ¿existe un 2? Sí. Ah, entonces hay un 1 aquí. Un 1 significa que vamos a tener un número 2, porque es la casilla de los dos, ¿no? ¿Existe un 4? No. Entonces ponía un 0. ¿Existe un 6? Sí. Entonces ponía un 1. Esto que hicimos aquí, en forma análoga, significaría que tengo un número 8. ¿Por qué? Porque estoy ocupando la casilla de los 2, la casilla de los 4 no, y la casilla de los 6 sí. Y me da por resultado un número 8. ¿Sí se entiende? El bit significa esto, ¿no? El existe o no existe. En la antigüedad todo iba bien con el bit, decían, ah, qué chido, nos resuelve todos los problemas, esto nunca va a cambiar, pero con el avance de las computadoras, también se fue avanzando en los métodos de almacenamiento y los datos iban haciendo cada vez más grandes. Entonces, para poder organizar los datos, se creó esta denominación, el byte, con Y aquí en medio, ¿no? El byte es una agrupación de 8 bits, es decir, tenemos una casilla ahora de 8 cuadritos aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Donde cada cuadrito puede almacenar un 1 o un 0. Pero ahora la computadora va a leer la medida de esos 8 bits, ¿sí? Y esto lo convierte en una palabra o en un carácter, por ejemplo, o en una nota musical o en un punto de video, ¿sí? Entonces, un byte puede equivaler a una letra. Por ejemplo, no sé si han escuchado ustedes ahí el código ASCII, ¿sí? El código ASCII es un código donde ustedes presionan, por ejemplo, una letra, una L, y en lugar de una L pone un número, por ejemplo. No significa que este sea el número exacto, ¿eh? La L puede ser este número, ¿sí? Al presionar la tecla L, la computadora va a leer así, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, ¿sí? ¿Qué significa? Que, digamos internamente, esta es una L, ¿no? A ustedes les va a aparecer una L, pero la computadora va a leer eso, 1, 0, 1, 1, 1, ¿no? Si fuera una nota musical, quizás este sea un do, ¿no? Si fuera una imagen, quizás este significa un punto a la izquierda de color blanco, ¿sí? Entonces una imagen puede estar compuesta de una cantidad de bits, perdón, de bytes, ¿sí? Si han visto cuando descargan ustedes alguna imagen que les dice, no sé, 500 megabytes o cosas así, cuando hacen la descarga de alguna imagen o de alguna canción, les pone la medida, bueno, significa que sus datos están compresos, están metidos en esa cantidad de casillitas de 8 bits, ¿sí? Bueno, un megabyte, entonces, es la representación
de 1.000.000 de bits. ¿Por qué? Bueno, en ingeniería, cuando los números empiezan a ponerse como que más difíciles en cantidad de ceros, porque se manejan muchos ceros, para arriba y para abajo, se le ponen o se utilizan mucho los prefijos. Quizás ustedes hayan visto los prefijos en física, en su bachillerato, ¿sí? Los prefijos son estos que aparecen aquí en esta lámina, ¿sí? Y que indican la cantidad de ceros que contiene el dato. Entonces, si yo estoy hablando de 1 kilobyte, significa que tengo aquí ocupada esta casilla de kilos. 1 kilobyte es así. La representación la van a ver así, ¿sí? Significa que estoy usando 1000 bytes, ¿sí? O sea, 1000 casillitas de 8. Si son 5 kilobytes, son 5000 casillitas de 8, ¿sí? Si yo estoy utilizando, por ejemplo, 250 megabytes, 250 megas se refiere a 1.000.000 de casillitas de 8, ¿sí? Un megabyte, entonces, es 1.000.000 de casillitas de 8, ¿sí? Significa que, como ahora sí, eso sí, veo que sí lo entienden, va a aumentar el tamaño de información que puede contener, porque aumenta el tamaño de casillitas de 8 que, pues ahora sí, contiene cada dispositivo, ¿sí? Es decir, como que tiene más cubetitas, como que tiene más cuartitos, donde puede estar guardando esa información, ¿sí? Mientras más grande vaya siendo la numeración, pues vamos a ir aumentando nuestra capacidad. En información normalmente manejamos kilo, megas, gigas y teras, ¿sí? Que pues pueden ver aquí, 1 kilo, 1000, un mega es 1.000.000 de datos, 1 giga es 100 millones de datos, tera que son 1.000.000 de millones de datos, ¿sí? Entonces, esas son las capacidades que ustedes están teniendo cuando están hablando sobre gigas, megas, kilos, teras. Es las casillitas que pueden estar guardando información. Entonces, cuando hablábamos de los disquetes estaban en este rango de kilos, ¿sí? Los CDs están en el rango de los megas. Y vamos a ver más adelante las memorias RAM, perdón, las memorias USB y los discos duros que ya caen en estas clasificaciones de gigas y teras, ¿sí? Que se van muy por arriba del almacenamiento que puede tener, por ejemplo, un disquete, ¿sí? Más o menos se entiende. En el examen igual no les voy a poner que hagan conversiones ni nada de eso, pero sí algo así como que quién almacena más información, los kilos o los teras, y ya ustedes me dirán, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacen la lectura los CDs, los Blu-rays, los DVDs? Bueno, ¿se acuerdan que les había lanzado por ahí una pregunta de por qué entonces si los CDs solo pueden almacenar 700 megas por el tamaño físico cuando los hicieron, ¿no? Que les conté que tienen un tamaño más o menos de 12.5 milímetros. Cuando los hicieron, todos empezaron a hacer sus reproductores, sus charolas, todo a ese tamaño, ¿sí? Entonces, imagínense cuando dijeron, oye, ¿sabes qué? Descubrí cómo hacer que se pueda almacenar más información. Y dijeron, ah, ok, pero ¿sabes qué? Ya no podemos hacer más grandes los CDs, porque ya todo el mundo tiene sus reproductores de ese tamaño y los reproductores son caros y la gente no va a querer comprar otro nuevo porque ya salió algo nuevo, ¿no?
Dijeron, ahora no sé cómo le hagas, pero lo quiero del mismo tamaño y que quepa más cantidad de información. Bueno, se pusieron a trabajar intensamente los científicos y pudieron hacer eh, que las partículas que contiene adentro los discos pudieran hacerse mucho más pequeñas. Por ejemplo, aquí se ve en esta imagen de un CD, digamos que si pudieran hacer con un microscopio, ver los surcos, las líneas que están ahí, van a encontrar eh, pequeños pedazos de material magnético dentro de los, ¿cómo se llama? Espejitos estos del CD. Y bueno, antes esos materiales eran algo grandes, ¿sí? Aquí nada más podías almacenar un 1 o 0, pero el espacio era muy grande y por eso no podía almacenar tanta información más que 700 megas. Bueno, en ese instante eran mucho, ¿no? Pero cuando queríamos almacenar más, pues había mucho espacio desperdiciado. Eh, Al ir aumentando la información, pues pudieron reducir el tamaño de esas partículas microscópicas que contienen los CDs y los redujeron de tal forma que el 1 y 0 pudiera caber en estas secciones mucho más pequeñas. También desarrollaron un láser un poco más eficiente para poder leer lo que se denomina longitud de onda de esta señal, ¿sí? Con esto pudieron aumentar a los 4.7 gigabytes de información. Sin embargo, pues la ciencia siempre está en desarrollo y dijeron, oye, mira, ya ves que pudiste tú hacer esta información más grande, pues yo ya pude hacer más pequeña mis partículas. Así que aquí ya me caben unos y ceros, pero son mucho más pequeñas estas partículas donde puedo grabar que lo que tú tenías antes, ¿sí? Entonces, se aumentó el tamaño de información que podía almacenar a 25 gigas y se desarrolló un láser de luz azul, lo que tú conoces hoy día como Blu-ray, tiene su nombre debido a que es un láser de color azul. Pero ustedes dirán, ustedes que son bilingües, que vienen de escuelas bilingües, cosas así, dirán, maestra, Blu-ray no se, digo, Blue no se escribe así, Blue lleva una E. Bueno, sí, tienen razón, pero aquí, bueno, dice la historia que no le pusieron Blue con la E al final, porque en muchos países para poder registrar un nombre, no puedes registrarlo con nombres comunes, ¿sí? Entonces, no puedes registrar azul, rojo como una marca registrada, ¿no? Entonces, dijeron, bueno, pues es que es un rey azul, yo quiero que se llame Blu-ray, porque se oye también chido, se oye así impactante, se oye moderno. A la chaviza le va a gustar este nombre y me va a consumir más. Entonces, le dejaron el nombre de Blue, pero le quitaron la E. Y esa fue como que la super historia, ¿no? De cómo cambiaron ese nombre, ¿sí? Bien, entonces, más o menos así es como se ve la tecnología, ¿no? La capacidad de almacenamiento, cómo fue aumentando en el caso de los CDs, DVDs, Blu-ray. Solo que aquí hay un pequeño detalle. No sé si a ustedes, yo creo que sí, cuando eran chicos les tocó por lo menos usar los CDs, cuando ponían sus canciones de Tatiana en sus fiestas de cumpleaños. Ya me dijeron que eran fan de Tatiana y eso, ¿no? Eh, y ponían y ponían y ponían la misma canción a cada rato y te decían, ya, Mari Pérez, ya quita esa canción, ya me tiene harto eso de que no me quiero bañar, o ya, Nadelín, ya
ya quita, ¿cómo se llama? Estas que hicieron la novela donde salía Dana Paola, las rebeldes, ¿no? O cuando oían RBD y cosas así, ¿no? Que eran fans de eso y andaban, Las divinas, ándele, las divinas. Patito Feo. Sí, ahí cuando andaba Grace cantando las divinas, ¿no? ¿De qué eran las divinas o cuáles eran las otras? Las malas. R, ¿cuál? Sí, de ¿RBD? las, ajá, Ah, que no, tenían ahí su bando rival, ¿no? Bueno, pues cuando se pasaban poniendo y poniendo sus canciones, seguramente les pasó que se rayaban, ¿sí? Esa rayadura en el disco ocasionaba que la lente láser en la rayadura, pues no pudiera encontrar ese dato, ¿sí? Rebotaba mal y de repente estaban oyendo ahí a su y soy rebelde y empezaba y soy rebelde, ya salías corriendo ahí a mover tu disco y decías, mamá, ya se rayó mi disco, cómprame otro. Decían, no, ya no te voy a comprar nada, ya lo oíste mucho, ¿sí? Ya tenías que irte ahí con la Fayuca a comprar tu disco de Rebelde de 2 por 10 pesos, ¿sí? Eh, bueno, ese era como que su gran problema, ¿no? El que sufría esas rayaduras. Bueno, también se volvió como que los CDs y los DVDs algo tan común que cualquier empresa empezaba a hacerlos, las empresas chinas, sobre todo esas que eran copiadoras de cosas, y te vendían los CDs de mala calidad con la capa metálica que se desbarataba fácilmente. Y sin esa capa metálica, el CD, el rayo, no podía rebotar y no podías leer tu información, ¿sí? Esos eran como que los problemas que tenías con ese tipo de dispositivos. Aunque podías almacenar más, pues también tenían sus defectos, ¿no? En la actualidad, no sé si alguien tenga un reproductor y de repente diga, bueno, ¿sabes qué? Como que quiero volver a escuchar Rebelde porque me acuerdo de mis 5 años cuando iba con mi faldita y mi, ¿cómo se llama? Corbatita. Eh, vas y pones tu CD y resulta que ya no lo lee la computadora. Bueno, las que todavía tienen con lector de CDs, o ya no lo lee el estéreo, ¿sí? Eso pasa porque le entra también en esas pequeñas, delgaditas capas microscópicas, bueno, al moho, a los hongos, les importa poco que sea microscópicas, ellos dicen, ah, sí, yo me puedo meter, me voy a meter, y de repente se acumula moho que tú no ves adentro de esas capas, y ese moho, pues, no permite que el láser rebote ahí, y pues obviamente ya no lo puedes leer, ¿no? Ya esa información que tenías de aquel novio de la primaria que aún recuerdas en la noche y pues tenía su foto ahí o que tenías guardado sus chats, o esa canción de Patito o cualquier cosa de tu infancia, posiblemente ya se haya perdido porque esos CDs, lo más probable es que ya tengan moho o ya se hayan empolvado, ya se hayan dañado y ya no puedan ser leídos otra vez, ¿sí? Al final, pues todo tiene su pro y su contra. Bueno, más o menos se comprendió cómo funcionan los CDs, DVDs, ¿sí? Bueno, otro medio de almacenamiento son los discos duros. Ustedes habrán escuchado por ahí discos duros mecánicos y discos duros de estado sólido. Y quizás, bueno, quizás algunos de ustedes que me comentan que han llevado cosas parecidas digan, ah, sí, maestro, yo soy experto en eso. Usted dígame, yo le contesto, yo le respondo todo sobre esto. Bueno, los que no lo conocen muy bien, les comentaré. El disco duro es
una parte fundamental de tu computadora, es donde tú vas a estar almacenando información, toda la música, todos los datos, todo lo que grabas como clases, todos esos videos que haces de tareas, todos tus, como le dicen, todos los packs que luego mandan, pues los almacenas aquí en el disco duro, ¿sí? Estos, como les decía, pueden ser de dos tipos. El mecánico, que es este que se ve aquí, y el de estado sólido, que es este que se ve aquí. ¿Cuál es la diferencia de los discos mecánicos y de los discos de estado sólido? Bueno, los discos mecánicos, que son los más comunes, contienen un disco giratorio, este que se ve aquí. Creo que ya habíamos hablado un poco sobre esto, el cual tiene un pequeño motor que lo hace rotar de una manera impresionante. Está gire y gire tu disco y la información se va grabando por una aguja magnética a este disco. No lo toca, está así en los límites de tocarlo, pero sí transmite esa información al rodamiento del disco, ¿sí? En cambio, los discos de estado sólido contienen chips, hagan de cuenta como si fueran un montón de memorias SDs, de esas que usas para el celular, que tiene aquí almacenadas, ¿sí? Unidas todas entre sí, para dar una capacidad mayor de almacenaje a tu disco duro de estado sólido. A ver, voy a mover tantito aquí que ya... Ok. Bueno, aquí viene una imagen del disco duro mecánico. eh, a ver si se aprecia bien. Les decía, contiene una aguja mecánica como esta, en la cual aquí transmite información en un pulso electromagnético y al momento de estar rotando el disco, pues se va a ir grabando, ¿sí? Prácticamente como si fuera un disquete, ¿sí? De hecho, digamos que salieron más o menos al mismo tiempo, por eso tienen más o menos la misma tecnología, solo que el disquete era con una capa magnética flexible, esta es rígida, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hablaba de recomendaciones de la computadora? Que no la movieran cuando están trabajando, cuando está encendida, porque como ven aquí, pues esto al rotar y esto al estar tan cerca puede llegar a vibrar y a pegar en el disco causándole una rayadura, ¿sí? Y si cuando estaban pequeños se les rayaba sus discos de Rebelde, de Patito y todos los demás, y les daba coraje y se ponían a llorar, imagínense ahorita en sus laptops que tengan que entregar una tarea y tú estabas ahí escribiendo en tus piernas y alguien te habló, te distrajiste, se movió la computadora, se cayó y vibró tan fuerte que se rayó el disco duro y se perdió el video de 3 horas que tenías que entregar en herramientas digitales, pues te va a dar por lo menos un pequeño coraje para dar una pequeña rabieta, un pequeño berrinche y llorar por lo menos unos 2 minutos, ¿sí? Ya es comprensible, ¿sí? Así que si lloran por eso, pues no se preocupen, ¿no? Se comprende. Entonces, bueno, los discos de estado, perdón, magnéticos mecánicos, se debe su nombre a esto, que tiene componentes mecánicos en su interior para poder trabajar. Aquí viene otra imagen donde se puede ver cómo está la aguja. Esta es la aguja donde viene la información. Este es el motor. Bueno, abajo viene el motor. Esta es la parte donde sostiene como una esmeriladora. Estas cosas no la tomen en cuenta, son parte de la imagen que creo que te cobran, ¿sí? Por usar estas imágenes limpias. Pero bueno, yo la agarré así. Bueno, les decía, este disco va girando y esta aguja es la que va a hacer la lectura de él, ¿sí? Los discos de estado sólido y sus diferencias contra el disco mecánico. Les decía, los discos de estado sólido
Se denomina así porque técnicamente es sólido, como dice su nombre, no tiene partes móviles, ¿sí? Es todo fijo. Si se dan cuenta aquí, vienen los chips, las bases de memorias que reemplazan al movimiento giratorio de este disco, ¿sí? Todas estas son leídas en estas terminales, ¿sí? Al igual que los discos duros de mecánicos, son leídas por aquí. Y tienen la ventaja, pues como decía, de que al girar, perdón, al encender, los discos de estado sólido no se van a dañar, ¿sí? No van a dañarse por movimiento. Pueden dañarse por calor, sí, pero no por movimiento. Aparte, al ser microchips, tú vas a poder grabar información, sacar y meter información de una manera mucho más veloz que la que es eh, cuando utilizas un disco mecánico. La desventaja es que el disco de estado sólido hoy en día no tiene la misma capacidad de almacenamiento que el disco mecánico. Los discos mecánicos hoy están en el orden de los terabytes, es decir, creo que era, ¿qué? 1 millón de millones, si no, ahorita vemos la tablita, ¿sí? Y estos, el más grande apenas y alcanza 1 tera, ¿sí? Lo común es que sean de 500 megas, ¿sí? 500, 800, 900. Otra desventaja es que los discos de estado sólido, al ser tecnología más nueva, es tecnología más cara. Lo que tú puedes gastar por un buen disco de estado sólido, digamos, pueda costar 3,500 pesos, un disco de 2 teras, uno bueno, un disco de 2 teras de estado sólido, bueno, creo que ni existen, creo que nada más llegan hasta 1 tera. Bueno, un disco de 1 tera te va a salir igual que un disco de 2 tera bueno de disco duro, perdón, mecánico, ¿sí? Pues como ven es más barato el disco mecánico que el disco de estado sólido, pero pues sí es más útil, más eficiente el disco de estado sólido. En sus computadoras es muy común que contengan discos mecánicos, ¿sí? Bueno, nada más que hayan leído por ahí las especificaciones. Sí existen comercialmente computadoras con discos de estado sólidos, pero si tú tienes una computadora que ves que dice que tiene capacidad de 500 megas, podría ser que tengas un disco de estado sólido, sobre todo si es de las más recientes, ¿no? Si es de las más antiguas, lo más seguro es que es uno de 500 megas, pero H de mecánico, ¿sí? Hay computadoras y sobre todo laptops, que ya traen incluido un disco de estado sólido y un disco mecánico. ¿Por qué? Porque metes aquí tu sistema operativo para poder correr los programas más rápido y aquí metes el almacenamiento de tus datos, ¿sí? Los discos también, ya sea de estado sólido o mecánico, se pueden ver en diferentes tamaños. Cuando quizás por ahí ustedes tengan que mandar a reparación su máquina, puede ser que, digamos que se te dañe tu disco duro y quieras comprar uno y le dices al vendedor, oye, necesito un disco duro para mi laptop Toshiba o mi laptop Lenovo o mi laptop HP o cualquier otra marca. Necesito un disco duro de 1 terabyte. Te va a decir, ok, está bien, sí, te lo vendo. ¿De qué tamaño? Tú vas a decir, pues no sé, del tamaño de la máquina, ¿no? Bueno, hay dos tamaños estándar
de discos duros. Uno es de 3.5 pulgadas, que es el disco duro que tú vas a encontrar comúnmente en máquinas de escritorio, las PCs, y discos duros de 2.5 pulgadas, ¿sí? Eso igual podría ser algo así que les preguntaran en el examen, ¿no? Para que los diferencien, ¿no? Pueden agarrar su regla para que tengan una referencia. Bueno, aquí no lo van a ver, pero 3.5 pulgadas es como este tamaño, 2.5 es como de este tamaño, ¿sí? Son más pequeños, los que contienen las laptops normalmente son estos de 2.5 pulgadas, porque las laptops pues saben que necesitan espacios más pequeños, ¿sí? Si se te llega a dañar tu disco duro de tu laptop, lo más recomendable es que la desarmes, le saques el disco duro y revises bien sus especificaciones, porque en algunas empresas, en algunas compañías, utilizan discos muy personales que también el ancho del lomo del disco puede llegar a variar, ¿sí? Obviamente los discos más pequeños son un poquito más caros. Los discos de 3.5 pulgadas, que son los más grandes, suelen ser un poco más baratos, ¿sí? Sobre todo porque ya tienen tiempo en el mercado, ¿no? Pero también, bueno, si ustedes, por ejemplo, les llegan a dar un disco duro por ahí, pueden utilizar ese disco duro para trabajarlo de forma externa. Hay aparatitos como estos, que son lectores de discos duros externos, ¿sí? Que puedes conectarlos a la parte de abajo del disco duro y con él poder leer, ahora sí, como si fuera ese gabinetito de discos duros externos como este, ¿sí? Si han visto, ¿no? O me imagino que ustedes de repente tendrán por ahí uno que otro, algún disco duro externo, bueno, van a ver que es una cajita de plástico. En su interior contiene un vil y corriente disco, ya sea de 3.5 o de 2.5 pulgadas. Lo único que lo hace diferente es que en esa cajita tiene el adaptador donde tú puedes insertar el disco, tiene una fuente que le da la alimentación y prácticamente lo puedes usar en el exterior para andar transportando información en volúmenes más grandes. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Seguros? Bueno, qué bien, porque acuérdense que las tareas luego les encargo que me expliquen esto, ¿sí? También les sirve de repaso. Bueno, sus características ya las estábamos platicando por ahí. Los discos de estado sólido son hasta 5 veces más rápidos al momento de estar en los equipos. Son perfectos para cuando estás trabajando con datos muy pesados, por ejemplo, los arquitectos que trabajan sus archivos pesados. Sería bueno que tuvieran discos de estado sólidos en sus máquinas, solo que, pues, saben que no pueden almacenar demasiada información. Tienen mayor resistencia debido a que los discos de estado sólidos, bueno, si ven aquí la palabra SSD, significa discos de estado sólido, no tienen partes móviles, son más confiables y resistentes a los golpes, tienen un menor consumo de energía, eso le ayuda mucho a la fuente de tu máquina, y son más ligeros que los discos mecánicos. Debido a que no tienen partes mecánicas, los portátiles con discos de estado sólido son más livianos y más fáciles de transportar y además hacen menos ruido. No sé si han escuchado que constantemente tu máquina está haciendo zzzz, bueno, que se prende el ventilador. Bueno, entre el procesador y el disco duro están duro y dale pidiendo que se prenda el ventilador a cada ratito, ¿sí? Otro tipo de
componente de almacenamiento son las memorias USB. Las memorias USB están basadas como los discos duros SSD. Son agrupaciones de chips, los cuales almacenan información en su interior. Existen diferentes estándares para las USBs. Las primeras que salieron son las USBs 1.0 de baja velocidad. En ellas podías transportar información, digamos, la baja velocidad se refiere a que tú mandabas datos de tu computadora a la USB y los mandaba relativamente lento, 1.5 megabits por segundo, es decir, mandaba 1.5 millones de bits cada segundo. A eso se le considera lento hoy en día. Quizás si tú tienes aún alguna memoria de tus tiempos de la niñez, te darás cuenta que cuando quieres guardar algo en tu computadora más actual, se tarda bastantito en hacerlo, pues porque seguramente tu memoria USB corresponde a esta generación de 1.0, ¿sí? Cuando tú ves en el mercado que te venden memorias bastante baratas, lo más común es que son muy baratas porque son de lenta lectura, ¿sí? Puede ser que sean 1.0, ¿sí? Entonces, ten cuidado cuando compres equipos baratos, ¿sí? Porque puede ser que tengan una lectura muy lenta y eso te cause conflictos, te cause problemas, ¿no? Existe la USB 1.1, llamada velocidad completa. Su tasa de transferencia es de 12 megabits por segundo, es decir, 12 millones de bits por segundo. Se dan cuenta, aumentó bastantita la velocidad, ¿sí? La 2.0 es el estándar que todavía es actual. Transfiere a una velocidad de 280 megabits por segundo. Aumentó el ¿qué? Aumentó la capacidad 180 y tantas veces de la 1.1 a la 2.0, ¿sí? Si tú quieres leer algo aquí, pues va a ser un poquito más rápido, ¿no? La grabación y la lectura. De hecho, no sé si ustedes se han dado cuenta de repente que cuando estás grabando información a tu USB, cuando es nueva normalmente graba rápido, ¿no? Transfiere y tú puedes mandar y recibir información de tu USB de una manera muy rápida. Al paso del tiempo, como que se va alentando. A veces tu dispositivo se va dañando un poco las memorias y al dañarse las celdas de las memorias reducen su velocidad. Al reducir la velocidad, ¿se acuerdan que hablábamos que los datos están compuestos en paquetitos de 8 bits? ¿Sí? Esos paquetitos, cuando tú estás mandando por USB, la computadora le pregunta al USB, oye, ¿te llegó completo el paquete? La computadora va a decir sí o no. Si te dice que no, le dice, mira, creo que un dato de esos 8 no me llegó bien, mándamelo de nuevo. La USB va a tener que mandarlo de nuevo. Cuando se manda de nuevo, vas a perder un tiempo, una fracción de segundo, porque cada dato pues corresponde a una parte de ese tiempo, ¿no? Aunque la velocidad de lectura sea rápida, si ya empieza a tener problemas tu USB, va a estar mandando datos erróneos que va a requerir que mande una y otra vez algunos de esos datos, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes tu memoria USB y la conectas, una USB 2.0 o 3.0, que es la más nueva, la conectas a tu computadora que también tiene terminal 3.0, pues
a lo mejor tú esperas que transfiera de manera muy rápida, pero podría ser lo que les decía, ¿no? Que tienes algún daño físico en tu memoria y al llegar la información, lee ese daño y tenga que estar pidiendo y repitiendo esos datos, ¿sí? Digamos que son algunos de esos problemas. Hoy en día está activa la USB 3.0, y creo que por ahí estaba leyendo que ya también está 4.0. Esta super alta velocidad, 10 veces más rápido que el estándar anterior, llega a velocidades de 4.8 gigabits por segundo. Es compatible con las anteriores e incluye 5 contactos. Bueno, eso es en la parte de la computadora que contiene más pines para poder leer ese USB. Pero bueno, estos son los estándares que existen actualmente en las memorias USB. Cuando vayan a elegir su memoria USB, traten de elegir la más nueva. Obviamente les va a costar más cara. Si escogen más de tecnologías más pequeñas, pues nada más esténse por enterados que la velocidad de lectura y escritura va a ser mucho menor, ¿sí? ¿Cómo están hechas por dentro? Bueno, si alguien ha podido desarmar alguna, encontrará algo así. Tiene un módulo para poder detectar y transmitir por las terminales. Estas son las terminales que están adentro del cuadrito ese del USB. Les decía que aquí hay una de 5 volts, una de tierra, una de datos de transmisión y una de datos de recepción. Y lo que es el chip, donde se almacena la información y controladora del USB. Además de que contiene pues algunas circuiterías que le ayudan a hacer la transferencia de forma más rápida, ¿sí? Comúnmente esto es lo que se van a encontrar adentro de una memoria USB. No vemos más a profundidad porque ya esto es parte electrónica, ¿sí? Las memorias SD es lo que digamos ahorita está como que más de moda. Ustedes las han de haber utilizado ya en sus celulares, en sus tablets, en sus cámaras fotográficas digitales. Esta contiene diferente tipo de información, como la velocidad. De hecho, aquí se puede notar en la imagen la velocidad, el tamaño de almacenamiento, el tipo de tecnología, el tipo de clase. Esto es muy importante, la clase, ¿sí? Aparte del almacenamiento, ¿sí? Ahorita vamos a ver de forma rápida por qué. Déjame ponerlo aquí, déjame cambiar. Ok. Bueno, los tamaños del SD. Existen diferentes tamaños de memorias SD. Empezó con la memoria SD normal, esta, que posiblemente ustedes la encontraron en memorias, perdón, en cámaras fotográficas o en algunas cámaras de video. Su tamaño de almacenamiento no era muy grande. De hecho, aquí vienen sus medidas de 32 por 24 milímetros con grosor de 2.1 milímetros. Les decía, eran utilizadas en las cámaras fotográficas más comúnmente, ¿sí? En la actualidad, cuando tú compras una memoria, normalmente te dan una memoria micro y te dan un adaptador como este, para que tú puedas meter aquí tu memoria micro, ¿sí? La computadora casi siempre tienen este tipo de entradas, ¿no? Está la tarjeta mini SD. Este formato no fue muy empleado, como que no gustó mucho. De hecho, en realidad yo nunca he visto una de estas. Pues se supone que también tiene las mismas funcionalidades, solo que más pequeña, pero les decía, le tocó un momento donde dijeron, no, pues esta no me gustó.
prácticamente ningún dispositivo he visto que tenga esta, ¿sí? Un tamaño de 21 por 20 milímetros y 1.4 milímetros de grosor. No tiene mucho caso que le veamos porque pues ni se usa, ¿no? La tarjeta micro SD, que es la más empleada, tiene medidas de 15 por 11 milímetros y un grosor de 1 milímetro. Esta memoria es la que normalmente utilizan tus dispositivos móviles, tus celulares, ¿sí? En la actualidad tienen capacidades muy grandes, bueno, a comparación de las que podían tener las anteriores tarjetas SD, capacidades como de 16, 32, 64 bits, gigabytes, aunque por ahí he escuchado que hay algunas que tienen tamaños aún todavía mucho más grandes. Bueno, la capacidad de almacenamiento, quizás ustedes hayan visto por ahí que aparecen este tipo de siglas en sus memorias. Estas siglas significan un estándar, como lo que dice aquí. Dice, por ejemplo, las siglas SC significan Standard Capacity y son las tarjetas con capacidad para almacenar 2 gigabytes de datos, ¿sí? La SDHC tiene una capacidad de almacenamiento de 32 gigabytes de datos y la SDXC tiene una capacidad hasta de 2 terabytes de datos, ¿sí? Esto seguramente lo habrán visto que aparece al frente de sus memorias, aunque igual no necesites ver el logotipo porque luego ahí mismo te dice 2 megas, 2 gigas, 2 teras o el tamaño que posee de almacenamiento la memoria. Otra de las cosas que tú necesitas ver es el tipo de clase. El tipo de clase te va a dar la velocidad de transferencia de datos de tu memoria. Actualmente se utiliza la clase 10 y puede ser UHS, que es la velocidad, ultra velocidad, ¿sí? La velocidad más grande que tiene la memoria. No sé si ustedes han visto en sus celulares, en los manuales, que a veces te dice, necesita que tu memoria sea categoría 10 UHS, ¿sí? Sobre todo los más nuevos. Si tú le pones una memoria que no es categoría 10, seguramente no lo va a reconocer tu celular, porque no alcanza a grabar y a reproducir la velocidad de información como se requiere. Entonces, cuando tú estés comprando una memoria SD para tu celular, siempre verifica que sea compatible con el tipo de celular que tú tienes, ¿sí? Si tu celular es nuevo, ve buscando que diga clase 10. Si tú vas, de repente, por ejemplo, que vas ahí a los tianguis y ves que hay memorias baratas, que quizás en una tienda te cueste, no sé, 600 pesos, o pone 300 pesos, una memoria SD, y en el tianguis te cueste 120, enseguida fíjate qué clase es la que te está manejando, porque posiblemente esa de 120 sea una clase 4 o una clase 6, ¿sí? Y puede ser que sí sea más barata, pero no sea lo necesario que requieres en tu celular, si es para tu celular. Si es para tu computadora, bueno, la computadora sí puede llegar a leerlo, ¿no? Pero pues es mejor que fuera clase 10, ¿sí? Bueno, aquí venía también la clasificación que vimos ahí en la tablita, donde tenemos clase 2 con una escritura de 2 megabits, clase 4, 4 megabits, clase 6, 6 megabits, y clase 10 tiene una velocidad de escritura mínima de 10 megabits, es decir, 10 millones de bits por segundo que pueden pasar a través de él.
y pueden ser usadas para sacar fotos de alta definición consecutivas y grabar videos en Full HD. Ese es, digamos que el mayor problema que puede presentar tu memoria en un teléfono que quieres grabar y no se pueda, porque la memoria en la que estás grabando no te permite eso, ¿sí? No tiene la velocidad de grabación correcta. Pues bueno, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿A alguien les ha pasado eso de que meten su memoria USB, perdón, su memoria SD al celular y no se la reconoce su equipo? ¿Sí? ¿Y qué han hecho? Pues nada, La tiran y ya. pues sí, Bueno, y no se les ocurrió checar qué características dice la memoria. no, no lo No, sabía. nunca. Bueno, pues ahora que lo saben, pues por lo menos les va a ahorrar una que otra vez ahí un poco de dinero. Pero Y, ¿eh? bueno, siento que ahorita igual ya es como que eso de comprar memoria sin memoria interna, siento que ya no es como que los celulares ya vienen integrados con 128 gigas y así, entonces es como Ok, que ya no tan común. ya no es tan común, ya es tecnología avanzada la que ustedes usan, ¿no? Pues ¿saben qué? Cuando yo iba en la secundaria y en el bachillerato, eso decíamos de los disquetes. Ya no necesitamos este disquete grandote, este, en este cabe el doble, esa tecnología obsoleta, nunca nos va a superar eso. Ah, pues no va a pasar ni 5 años cuando ustedes ya salgan de la universidad, salgan, estén casados, alguno quizás uno que otro por ahí, o una que otra por ahí salga quizás hasta con su bendición, no sé. Si sale, pues qué bien, ¿no? Sale titulada y con bendición aparte, es doble premio. Este, y de repente la bendición le va a decir, oye mamá, ¿por qué tienes un celular antiguo que solo tiene 128 gigabytes? ¿Qué antigüedad? ¿No te da pena esas cosas? Te vas a decir, pero hijo, yo le dije eso mismo al maestro, ¿sí? Este, como decía aquí, ahorita ustedes ven que su celular tiene una buena memoria adentro, pero puede ser que ni siquiera van a esperar 5 años, quizás el siguiente año eh, salga algún tipo de películas, por ejemplo, como esas películas para teles en 4K, que contienen más información y esa memoria que tienes en el celular prácticamente no te va a servir. Vas a decir, ay, sí, voy a necesitar una memoria extra. Posiblemente tampoco ya se puedan utilizar esas memorias de categoría 10. Quizás haya memorias de categoría 20 o algo así, no sé lo que salga en un futuro. Pero aquí lo importante es que puedan leerlas, ¿sí? Que vean que todos esos números que aparecen ahí, esos garabatos y marcas y cosas así que se vean bonitas, pues significan algo, ¿no? Eh, Ahora sí que si sale otro tipo de rotulación, que vean ahí en sus memorias cuando necesiten comprar, aunque, ok, ustedes tienen sus celulares ultramodernos, esos que no necesitan memorias y eso, pero de repente uno que otro sí va a necesitar comprar, este, chéquenlo, ¿no? Vean ahí qué es lo que dice. De hecho, antes de comprarla, investiguen ahí, denle en el Google y vean qué significa eso, porque podría ser la diferencia entre una buena compra y una mala compra, ¿sí? Quizás estás comprando una memoria por barata y ya no tiene la capacidad de lectura adecuada a los dispositivos que en ese momento tengas, ¿no? Entonces, esa es la importancia, ¿no? De poder saber qué es lo que dice cada cosa. En este caso, en las memorias SD, pues
es esto, ¿no? Lo que les puedo comentar que existe hasta ahorita. Ya en el futuro, ya Dios sabrá qué es lo que inventarán, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre esto? ¿No? No, porque utilizan celulares de ciento y cacho de gigabytes o no, porque sí le entendieron. Sí, yo sí la entendí. Sí, sí se lo entendió. Sí. 128 expansibles a 512 me parece. Ah, o sea, nos 56 presume gigas. más. Es yo, profe. Está bien, está bien. El rico siempre humillando al pobre. Tanta Está memoria en bien. ROM, pero menos en RAM. Mm. Ok, bueno, de hecho también, aquí no lo puse porque hablamos sobre memorias de almacenamiento de datos, pero las memorias RAM, las memorias ROM, también pueden caer en esta clasificación de memorias con chips. En realidad, las memorias RAM son una agrupación de chips que de la misma forma como las medidas que vimos de megabytes, kilobytes y todo eso, bueno, ellas también tienen su capacidad de almacenamiento. Esa capacidad de almacenamiento es para mantener un programa activo en la computadora, ¿sí? La memoria ROM se utiliza normalmente para almacenar lo que es el sistema operativo inicial de la computadora, ¿sí? No el Windows, sino un sistema operativo especial llamado BIOS o UEFI para que pueda arrancar tu computadora, ¿sí? Pero esa es otra historia. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera presumir cuánto tienen de capacidad de memoria? ¿Nadie? Ok. Pues bueno, pues ya son 9:30. De hecho, ya está sonando aquí mi alarma. Si no hay nada más, igual podemos ir a descansar, a desayunar o a jugar. No sé lo que ustedes quieran hacer. Ay, profe, tengo examen ahorita. Bueno, a divertirse con su examen entonces. Tengan suerte, no se desvelen y nos vemos mañana. ¿Sale? Bye. Bueno, profe. Bye. Tengan un buen día. Luego, Igualmente. Luego. maestro, gracias.